55. Nada. Vamos a abrir el documento nuevo. Yo estoy empezando. Obras de paisajes y costumbres. Estoy empezando casi el mismo día. Sí, yo he hecho como 66, 77. El Benja está en 55. Y el Emanuel está en 50. Ya, vamos a esperar un poquito, chiquillos, que reingresen los demás para que podamos continuar. Ya, ahí están. Al Benja le pesa la pura cabeza, parece, y ni piensa. Nada, ¿en serio, hermano? Ya, ahí están. Ya. Ya, Nada, bro. chicos. Falta de Entonces, inspiración. lo que decía Bastián es algo interesante en que tiene razón, porque al ser un medio, uno de los medios más accesibles, que juntamos, que llega a todos los sectores, que la radio se constituye hoy en Chile como una herramienta indispensable, hasta obligatoria. ¿Saben por qué? Hasta obligatoria. Traten de pensar por qué. Así, pues, porque informarse es un deber cívico de cada persona. Aparte de eso, Es es que por nuestra tenéis que saber qué característica está pasando. geográfica. Porque cuando hay un tsunami o terremoto, a veces es lo único que funciona, ¿o no? Muy bien. No, Como profe, ya, no, ya caché. Ya caché otra cosa. Y también al ser país, tenemos que pertenecer y nos tienen que mantener controlados o conectados de alguna manera. No es tan así. Fácil. No es tan así, sino que es lo que dice Alondra, que en el fondo, Alondra fue, ¿cierto? Creo que está súper Sí, creo que clara. fui yo. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque Chile, al tener una geografía específica llena de temblores, terremotos, tsunamis, tenemos todo tipo de catástrofes. Somos un país de catástrofes, ¿verdad? Dentro de eso, Sí, unos elementos fundamentales te dicen, tienes que tener una linterna y tienes que tener una radio, siempre. ¿Por qué? Porque todo se corta, salvo la radio. Y esa es su gran característica y valor. Por eso es que la radio se constituye como un medio que llega a todos los sectores. Lo que les decía, en el sur, Ancud, a lo mejor no hay televisión, pero sí hay radio. En Santa Cruz no hay televisión, no hay internet, pero sí hay radio, en Chiloé. ¿verdad? En Chiloé, etcétera. Acá en Curacaví, pues, profe. No, pero Curacaví no hay. No, pero me refiero a que, por ejemplo, las radios de Curacaví, solo se escuchan las de Curacaví, pues no se escuchan las de Santiago. Ah, No pero sé que si- eso es un fenómeno. Es que son regionales, por más. Sí, pero es un fenómeno del mal diseño de la antena y la carretera. Ahora, ¿qué ocurre, chiquillo? ¿Qué ocurre, chiquillo? Que aparte de ser accesible también, nos permite una herramienta de muy buena disposición, sobre todo para nosotros los chilenos que recibimos constantemente catástrofes. Por lo tanto, para que vean el valor, tiene su valor en sí, intrínsecamente. ¿Ya? Otro medio que es muy importante es lo que nosotros tenemos que decir prensa. Aunque hoy la prensa escrita está en capa caída, porque hoy todos los medios de prensa escrita se están digitalizando, ¿verdad? Cada vez la gente compra menos diarios, muchos diarios han cerrado y han preferido cambiarse de plataformas a Internet, ¿ya? Pero decirte que la prensa escrita, en primer lugar, es el medio más antiguo de todos. Data incluso antes de Cristo. Ya más o menos se considera que, por ejemplo, en Oriente, específicamente en la China, ¿sí? La China, se encontraban textos periodísticos que podían datar perfectamente de 2 siglos antes de Cristo. ¿Se dan cuenta? Es el más antiguo de todos, ¿no?
Lamentablemente, como les decía, la prensa también tiene un costo. Y el costo muchos no lo cubrían. ¿Por qué? Porque decían, chuta, para muchos era molesto. Hoy me arrumbo de papeles. Lo único que hago es llenarme con ratones. Ocuparé una vez que leo el medio, lo ocuparé para limpiar, para limpiar la porquería de los gatos, para envolver el pescado, para envolver las flores. Antes se envolvía todo con un diario. Hasta, chiquillos, muchas personas utilizaban el diario para empapelar casas y después pintaban por encima el diario, cuando eran casas de adobe, por ejemplo. Pero hoy todo eso dejó de ser. Todo eso dejó de ser. Y hoy es bastante poco el público adepto a la prensa escrita, en términos de el texto en papel. Pero sí podemos decir que por lo menos diversificó su estructura a lo que es Internet, ¿ya? Y ahí ha podido sobrevivir. ¿Cuál es la característica también del diario? Que presenta un mensaje escrito. ¿Ya? ¿Saben, chiquillos? El que sea un mensaje escrito es un valor que muchas veces nosotros no consideramos. ¿Cuál es el contra, por ejemplo, de la televisión? Vemos la imagen, escuchamos, se borra. Aunque hoy todo lo ha suplido YouTube, plataformas digitales que almacenan, etc. Ah, pero esto se Pero, mantiene, ¿no? claro. Y la radio igual, tú escuchas, pero después se te puede olvidar, ¿verdad? En cambio, lo escrito, como tú muy bien señalaste, permanece. A tal nivel que los diarios son elementos fundamentales de las bibliotecas públicas, de las bibliotecas en general. Ustedes pueden ir a la biblioteca de Santiago, ¿verdad? A la Biblioteca Nacional, perdón, e ir a un lugar que se llama hemeroteca. ¿Y qué es la hemeroteca? Donde tienen almacenados diarios, revistas, y que muchas veces estos diarios y revistas por el tiempo van las hojas perdiéndose, desgastándose, rompiéndose, Porque, profe, microfilman, y tú puedes ver el microfilm, ahí con un rollito como de película, y vas viendo los microfilm de los periódicos. ¿Se dan cuenta? Porque, pues sí, y siempre fue el valor de la prensa escrita, que en el fondo el profe, mensaje es permanente. Dime. igual yo diría que es el más importante porque fue uno de los primeros medios de cómo la humanidad conoció una fracción de su historia. La única razón por la que sabemos que hubo guerra mundial, hubo dictadura y hubo tantas cuestiones es porque estaban escritos, porque en la época de Egipto no estaban todavía los videos, ni el Samsung JL5, así que para poder grabar, así que Este es como el típico pago que tiene cuando nosotros hablamos de pago en Chile, ¿eh? Cuando de repente decimos, claro, ¿cuál es el pago en Chile? Cuando todos se olvidan de la importancia de algo. Si ya los viejos pasan a ser trastos viejos, pero se nos olvida que fueron sumamente importantes en nuestras vidas o importantes para Chile. Lo mismo le pasa a la prensa escrita. Hoy nadie pesca la prensa escrita, pero como tú muy bien señalas, pucha que fue importante, renovó todo. Es más, uno de los casos más importantes para el que quiere estudiar periodismo, por ejemplo, si quiere estudiar periodismo, va a tener que leer y ver una película, leer un libro y una película. Sí o sí, porque es obligación en materia cerrada en toda la escuela de periodismo, todas, que es sobre el caso Watergate. ¿Cuál es el caso Watergate? El caso de por qué finalmente dimitió Richard Nixon, uno de los presidentes más poderosos de Estados Unidos, y que tuvo que dimitir porque dos periodistas del Washington Post, ¿verdad? Woodward y Bernstein, descubrieron el autogolpe que Nixon estaba desarrollando. O sea, dos periodistas prensa que de repente empezaron una vez se los comenté incluso cuando estábamos viendo las noticias, ¿verdad? Dos periodistas que sí. empezaron a integrar toda la información. Y al final empezaron a conectar la información. Iban a otras notas de prensa, registraban, entregaban, y todos Usted nos leían dijo el de que, diario. Era como constante. Chuta, ¿qué está pasando? A tal nivel que incluso el caso Watergate
también comprobó y demostró que el golpe de Estado en Chile había sido desarrollado prioritariamente por la CIA. No fue una idea de militares asociados, ¿verdad? Como nos quisieron creer durante mucho tiempo. No, es que estaban enojados y todo. Eso ya sabemos que la historia dijo, no, esto fue porque Nixon consideraba que un gobierno socialista, democrático, era peor que un gobierno como el de Cuba. Por lo tanto, había que intervenirlo. Y de ahí empezó a intervenir. Y de ahí empezó a obligar que las Fuerzas Armadas se levantaran. Ya es un hecho histórico. Y eso lo logramos gracias a la prensa, ¿verdad? Por lo tanto, Sí, vean, profe, igual se metieron con nosotros porque éramos compañeros aliados, teníamos el contrato por si iba a haber otra guerra. Éramos compañeros, entonces, o sea, porque Chile estaba orientándose a un socialismo democráticamente. no, pero ellos no pudieron siquiera no meterse porque no eran, era nuestro país, no el suyo, pero tenían contratos con nosotros. O Sí, sea, éramos parte con ellos, teníamos trato, sí. en cierta manera. Y piensen ustedes que también la prensa escrita fue la que develó la traición de Chile hacia Argentina. Cuando fue la prensa escrita la que empezó también a dar la información de que Chile permitió, ¿verdad?, la movilización del ejército inglés hacia Argentina. Mientras todos los países latinoamericanos apoyaban a Argentina por una cosa de continente, nosotros estamos jugando de chueco, ¿se dan cuenta? Entonces, Nada, hay de returbio. todo, hay de todo, ¿ya? Y esa es la gracia de la prensa escrita, que la prensa escrita, cuando se la juega por la verdad, ups, es genial. A tal nivel que incluso, como dicen, la percepción de la televisión es la más creíble, la prensa escrita también debería haber sido considerada la más creíble. Ahora, lamentablemente, también depende mucho de los editoriales y los dueños de esta empresa. En Chile tenemos muy malas políticas de prensa escrita, muy mala política. Recuerden que el diario más consumido, el diario más vendido, era el Mercurio, y era absolutamente de tendencia, ¿se dan cuenta? Y que provocó gran parte de la polarización de nuestro país. Qué curioso. Bueno, pero volviendo ahora y no tirando y no nos dándonos palos de torturados, ¿verdad? Decir, puta, sí, totalmente, Bastián, de acuerdo. Es un gran valor, deberíamos asumir la prensa escrita como lo que fue. Quizás, lamentablemente, no También nos tan dijo de que esos periodistas llegaron a eso porque tenían cero intuición. O sea, si había un gato, lo iban a entrevistar también para Es lograr la que, verdad. es que esa era la gran gracia de estos periodistas, que rompieron toda la estructura. Por eso es que, chiquillos, cuando ustedes vean los que entren a la carrera de periodismo, se van a dar cuenta que el rol del periodista es genial. Nunca los miren a huevo. De repente nosotros nos confundimos y decimos, porque es bonito, porque es... No, es porque los compadres realmente son muy buenos para indagar información, muy buenos para transmitir información, son analistas en todo sentido. Es una carrera extraordinariamente culta, muy, muy culta, ¿ya? En todo aspecto. Por lo tanto, válido, válido. Ahora ya sabemos que en Chile está sobrecopado el campo periodístico, pero bueno, para eso uno tiene que ser el mejor. ¿Mm? Ya, ahí tenemos entonces la prensa escrita, considerada, ¿verdad?, la más antigua de todos los medios de comunicación, ¿verdad?, que lamentablemente también tiene un costo y que en el fondo, para evitar un costo mayor que no lo va a pagar un consumidor, han cambiado a sus versiones informáticas. Por eso es que muchos de los textos que nosotros vamos a enfrentar en esta prueba van a tener, va a salir un artículo, un reportaje, una noticia, y la fuente va a decir www. ¿Mm? Ya, pasemos al cuarto entonces. El cuarto es bien interesante. No muchos lo pescan como medios de comunicación masivos. Son los libros. ¿Sabían ustedes que los libros son medios de comunicación masivos? También, al igual que la prensa escrita, al igual que la prensa escrita, presenta, ya, al igual que la prensa escrita, presenta lo que son mensajes,
mensajes escritos. ¿Y por qué mensajes escritos? Porque los libros trabajan sobre la base de la imprenta, ¿verdad? Creada por Gutenberg. Y que eso fue fantástico. También los libros son considerados dentro de los más antiguos. Pero escucha, no es más antiguo que la prensa escrita. ¿Ya? También son considerados los más antiguos. Generalmente los libros eran escritos a mano. Por eso es que a lo mejor escucharon el término de amanuense, el que escribía a manos. Generalmente hecho por religiosos, que eran los que tenían el poder de la escritura y la lectura. Y el pueblo común, no. Por lo tanto, estaban los Claro, copistas, los amanuenses, ¿verdad? Etcétera. Dime. cuando traspasó las placas a los libros. Y así se sirve la Biblia. Sí, esa clase. Impresionante. Fue impresionante. A mano. Ahí comienza la revolución industrial propiamente tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un individuo logra crear un sistema de producción masivo a través de una imprenta. ¿Ya? Gutenberg, incluso como tú muy bien señalaste, va a hacer que su primer texto impreso sea la Biblia, hojas de la Biblia. ¿Y por qué? Porque los religiosos estaban contra la imprenta. ¿Por qué? Porque podía difundir la cultura, el conocimiento en contra de la fe. Profe, pero Dime, ¿puede ser cualquier libro? cualquiera. Ya. De ¿Una ciencia, novela incluso? de ciencias, de literatura, lo que tú quieras. ¿Por Pero qué? si Porque los está, libros son públicos para todos. sí, eso voy a decirle, si está publicado, o sea, está público, abierto a toda la gente, es ¿Sí? accesible a toda la gente, A todos. entonces su mensaje puede ser dirigido para todos. Para todos. Uno puede decir, pero profe, hay libros cerrados. Por ejemplo, ¿De si yo voy a verdad? estudiar medicina, hay libros, aparte de ser carísimo, carísimo. Oye, que eso por si acaso, si van a estudiar ciencias, pucha, qué feo lo que voy a decir por internet, Tengan plata. por decirle, por suerte está el pirateo. ¿Por qué? Ah, sí, está bien, está bien. Por Yo me veo el ejemplo, anime todo pirata igual, tampoco los tengo que plata. ustedes mismos, porque más de algunos puede estar pensando, yo no voy a estudiar medicina porque que los instrumentos son caros, odontología, oh, carísimo. Oye, oh, lo siento horrible. Por suerte todo está pirateado. Mi hija estudia odontología y cuando me dice, papá, esto cuesta el libro, yo así me quería matar. Yo dije, ¿qué? Pero por suerte se consiguió el libro, igual caro, para mí caro, pero no era el precio y era pirateado. Por lo tanto, bienvenida a la fotocopiadora hoy en día. Revolucionó todo. Para que vean ustedes, chiquillos. Es que lamentablemente eso, y en Chile sobre todo el libro es extraordinariamente caro. Nosotros no entendemos. Y la verdad que aquí voy a defender ahora el libro, porque pucha, qué pena que Chile sea uno de los países en donde el libro sea uno de los más caros. ¿Y por qué? Porque todos le cortan la cola. Y curiosamente, el que menos gana es el autor. Qué triste. Yo siempre les cuento a los chiquillos que a mí me pasó tristemente una situación. Una vez en Ecuador y estaba en una librería hermosa, era en un patio, y tomo un libro de Pablo Neruda, Residencia en la Tierra. En Chile esa edición costaba, en esos tiempos, imagínate, en esos tiempos de haber costado 30 lucas. Claro, o sea, para mí era, no. Entonces veo y de repente le pregunto a la persona en Ecuador, le digo, oiga, ¿y cuánto está el precio? Les juro, chiquillo, 3 lucas chilenas. ¿Qué? ¿Es pirateado? No, es original. 3 lucas y en Chile cuesta 30. Lo compré al tiro. Qué triste que compré un libro de un chileno fuera. ¿Y por qué? Porque lamentablemente está el impuesto al libro, está el que distribuye, está la empresa que lo vende, bla, 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 bla. Y como les decía, el que menos gana, curiosamente, el autor. ¿Ya? Ahora, si podemos costear un libro, costeémoslo. ¿Sí? Porque obviamente hay un trabajo de trasfondo que es importante.
porque los escritores tienen que alimentarse de esto. Y por otro lado, muchos no saben que la gran mayoría de los escritores no les publican gratuitamente el libro, sino que muchos escritores, por lo menos, tienen que costear la mitad del proceso de la publicación. Y eso es lo que muchos no saben. Son poquitos los que tienen la suerte de que están contratados por una editorial para que les publiquen, y a él le sale costo cero y todo lo contrario, ganancias. Poquísimos. Te digo porque yo siempre he trabajado con autores, con escritores, he hecho reseñas, he hecho muchas cosas, he escrito también, y créeme que así es el cuento. Lamentablemente uno, si no tiene un renombre o un apoyo de una editorial, tiene que costear por lo menos la mitad. Así que, por un lado, la piratería, sí, cuando no tenemos las placas, las lucas y nos cuesta. Pero si podemos hacer el esfuerzo de comprar un libro real, ¿verdad? Entendiendo el proceso de producción que hay de trasfondo, hagámoslo. Ahora también, obviamente también, pedir como derecho el rebaje del impuesto al libro, porque el libro no debe ser caro como el caso de Chile. ¿Mm? Bueno, Profe, igual, ay, perdón, dígame. que igual es bacán cuando uno compra un libro así en físico y lo tiene en físico, es como, no sé, es súper bacán, pero no hay plata para comprar un libro en físico. Precisamente eso es lo que te iba a decir, porque hoy el Profe, libro, mi dime, mamá me compró, mi mamá me compró un libro hace tiempo atrás y costó súper caro, pero igual es como bacán, o sea, a mí me encanta leer. Yo ahora en esta cuarentena he leído caleta, pero así mucho, 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 mucho. Pero no puedo comprar libros porque no tengo plata, entonces lo tengo exacto. que Y buscar por eso, internet. y eso es frustrante. Por eso es que yo Sí. digo, saben chiquillos, es que yo comprendo, los comprendo en el caso de ustedes, que no pueden acceder a eso. Profe, Y todo por tiene eso que contar sostengo contexto. que por lo menos la piratería salva parte de la información cultural. No debería hacerlo, pero salva. Y precisamente, Alondra, tomando tú lo que tú estás diciendo, es que les tengo que decir que el libro también está digitalizado y la presencia de algo que a lo mejor no lo han considerado. Muy entretenido. Yo Audiolibro. sí lo he visto, ¿no? Audiolibro. Yo he tenido de eso ¿Eh? para clase. Sí, a mí me han Bien. dado de eso. O sea, yo he buscado en YouTube para las clases. Si ustedes supieran que prácticamente todos los libros que los profesores en Chile damos como lectura domiciliaria están en audiolibros, no lo creerían. Profe, ya sé eso. Cuando usted mandaba libros, a veces veía, o sea, escuchaba los audiolibros. Uno de Eso. repente no les quiere contar eso porque dicen, no, yo no los voy a desarrollar en la flojera máxima, pero también están. Están Sorry, estamos prácticamente avanzados todos. más en YouTube. ¿Sí? Y en YouTube hay mucho, mucho audiolibro. Es más, también en la cuarentena a mí ya de repente por ciertas cosas que no puedo estar leyendo, porque hay que hacer muchas cosas, desde la casa hasta el trabajo, y esa necesidad de leer, muchas veces me dediqué y empecé a ver cómo funciona el cuento del audiolibro. Y la verdad que escuché, eh, debía haberlo leído, El Resplandor de Stephen King. Fueron como 9 horas, 10 horas, si no me equivoco. Pero estaba muy entretenido escuchando El Resplandor de Stephen King. Siempre lo quise leer. Me gusta mucho King. Y El Igual Resplandor hay nunca lo tipos y había tipos. leído. ¿Perdón? Hay tipos y tipos. Sí, pues. Porque todo depende del emisor, cómo te transmita a ti Ah, el texto. también, también. Yo tengo una Recuérdelo, fascinación. porque si lo hace con Te pasión y entiendo, gana y distintas te personas entiendo. tratando, sí, sí. Yo tengo una pasión por los lectores españoles. Ya me gusta mucho cuando son españoles. Hay mucho que les molesta por el sonsonete. Pero a mí me gusta eso. En cambio, por ejemplo, voy a tener que hacer un mea culpa. Escucho un mexicano y me aburre. No sé por qué, los siento tan planos para leer. No sé, impresionante. Nada, profe, no le llega. No, entonces tú tienes mucha razón. También eso te motiva o no o te desmotiva. Depende mucho el lector también. Sí, sí es verdad. ¿Ya? Por eso es que lo mejor, tratar de acceder al libro y uno poder leerlo. ¿Ya? Así que sería genial. Bueno, ¿qué decirles, chiquillos? Precisamente también la gran problemática que el libro no es de fácil acceso en términos que tiene un costo. Ahora, para subsanar los costos,
Son buenas las bibliotecas. El problema también es que en Curacaví sabemos que las bibliotecas no son muy buenas. Entonces, para poder acceder al libro, tienen que desplazarse a Santiago. Hoy, con la cuarentena, audiolibros, internet, bienvenido sea, ¿cierto? O profe, para los cumpleaños se puede pedir libros. También. ¿En Eso serio? hago. Qué Sí, eso bueno. Le hago. regalan, le Ah, que te regalan regale el regalos libro. a locos, Muy, oye, sí, Sí. genial, 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 genial. Regalar un locos que libro tienen cumpleaños. siempre es regalar un tesoro, siempre. Sí. Además en físico como que uno, no sé, yo lo aprecio tanto, lo guardo ahí como un tesoro. Sí, sí. No, yo durante un buen tiempo, yo tuve una biblioteca enorme. Yo tuve una biblioteca enorme, pero ya llegó un momento en que me sentí muy culpable, porque decía, chuta, estoy acaparando libros, o sea, soy como una especie de coleccionista de libros. Y muchas veces después mis estudiantes me pedían libros y yo se los pasaba y me decían, profe, se lo devuelvo, no, páseselo a otro que lo quiera leer. Y ahí empecé a distribuir los libros. ¿Se dan cuenta? Hoy ya no mi biblioteca la reduje a más de un cuarto, ¿verdad? Pero todavía tengo harto libro, pero porque siempre he creído que el libro tiene que funcionar, tiene que, no lo, claro, uno cuando tiene esa idea de que le gusta mucho, se posesiona el libro y es mi joya, pero después aprendí de que el libro no puede guardar polvo, por lo tanto, Sí. empecé a distribuirlo. O sea, por ejemplo, igual a veces es bacán cuando uno le recomienda una lectura a alguien y se la pasa y se lo presta para que lo lea y todo eso. Eso es bacán. Sí, sí, genial, cuando uno puede, oye, te recomiendo este libro y lo lee, fácil. Bien. Sí. Lamentablemente, ¿cuál es el problema también, chiquillos? Y esto es un problema generacional. No crean que solamente el chileno. ¿Cuál es el problema? Es que los jóvenes en general no leen, no leen. Y aquí hay que decir varias cosas. Una, porque se aburren. ¿Y por qué? Porque están mucho más preocupados o mejor más que preocupados, yo te diría condicionados a mensajes audiovisuales, incluso multimediales. ¿Ya? Están más preocupados de eso. Entonces, cuando es solamente la actividad de leer, se aburren. Otros les da sueño y es por malos hábitos de lectura, porque Profe, los libros no deberían ser leídos en la cama, si supieran eso. Y es más, hay profe, pésimas políticas, perdona, hay pésimas políticas. Cuando, oye, oye, cuando tengo problemas de sueño, ponte a leer un libro y te va a provocar sueño. Imagínate lo que están diciendo. Así, lee y te va a dar flojera. Dime, Bastián. también hay un tema de por medio, como no nacimos en las mismas generaciones, Mm, hay un tema de, yo no diría que empezamos por flojera, simplemente nos sentimos tan cómodos utilizando tecnología que exacto. sentir algo que no es tecnología nos aburre de por sí y al acostumbrarnos siempre a ver las cosas, No, escucharlas y pero verlas, más yo, que leerlas, sí, no, ¿entiendes? Como te digo, somos la muy problemática. La problemática de los jóvenes de no lectura o ser malos para la lectura no es problema de ustedes, es problema de nuestras generaciones, las viejas. Una, que no motivamos a leer. Dos, que te confundimos en la lectura. ¿Qué hicimos los profes? Los profes desmotivamos a leer. Ya, tenéis que leer este libro. Si lo lees, vaya a sacar un azul. Si no lo lees, tienes un uno. Entonces el cabro en es el fondo obligado. no piensa en el valor del libro, piensa en la nota. Y eso es desmotivar. Es un error que tenemos los profesores, un mal sistema pedagógico. Y lamentablemente los profesores caímos en ese sistema pedagógico horrible, horrible. Y las Profe, pruebas igual, que hacemos, malas. Po. profe, hay Dime. libros que igual que nos hacen leer que son bacanes, pero, por ejemplo, a mí me pasa a veces, yo creo que hay personas que leen arte, igual yo creo que les pasa, que a veces como que te mandan a leer un libro del colegio y tú estás leyendo un libro que te gusta, que tú decidiste leer, y lo tenéis que dejar de lado por leer el libro del colegio, y eso es fome. Exacto, exacto. Yo creo que parte por ahí. El libro que uno quiera. Y es una No, responsabilidad yo no viví personal. eso, profe. Es una Eh, responsabilidad, ¿sí? Se puede, o sea, ahí a usted le pasan, a los profesores les pasan cierto contenido que tienen que pasar durante el año, ¿Mm? pero para poder ver esos contenidos también con una profesora nosotros pudimos coger los libros, porque hay una Perfecto. variedad de libros y escogimos como curso el más interesante que podamos acceder, que también sirve para que llene su hojita de las Claro. cosas que tiene que pasar de contenido usted de Yo, como profe.
Yo creo que eso ¿Cacha? es súper importante, la libertad del estudiante para poder leer lo que quiere leer. Yo siempre he sido esa política, ¿ya? Lamentablemente muchas veces los profesores no actuamos solos, siempre tenemos detrás un UTT que nos dice, no, tienen que hacer esto, tienen que leer esto, tienen que hacer esto. ¿Te das cuenta? Entonces muchas veces los profes estamos Sí. amarrados frente a eso. Igual Si el logró mío eso, fue... es una política de colegio genial, el que cada Sí, uno no, lea no, su no, propio profe. libro. Sí, sí, y aparte era un tema, es que era de humanista yo en eso. Mm. No era oficial lenguaje, entonces al ser de humanista la profesora podía extenderse más. Tenía un poco más Mira, control. qué bonito. Ya, Sí, sí. para no detenernos tanto en el libro ahora, pero bueno, hay mucho que hablar. Obviamente los libros siempre van a ser indispensables, porque la última característica que vamos a decir es que son grandes transmisores al nivel que al libro se le arroga, ¿verdad? El derecho a la cultura. Porque el libro es considerado la piedra base de la cultura humana, que no solamente le transmite cosas del pasado, experiencias del pasado, sino que también le proyecta el futuro. Por eso es la necesidad de leer y seguir leyendo. Y Alondra, todo tipo de libros, desde libros científicos, técnicos, de diversión, literarios, lo que sea, cómics, etcétera, siempre es bueno leer, ¿ya? Así que, bueno, si no está en su versión en papel, bienvenida a su versión digitalizada y hasta para entretenerse, bienvenida a su audiolibro mientras no se desconcentre. ¿Ya? Eso es importante. El quinto que vamos a ver ahora, no lo van a creer, es teatro. El teatro es considerado un medio de comunicación masivo. Muchos no lo entendían. ¿Cómo el teatro? ¿Sí? El teatro es considerado un medio de comunicación masivo, ¿verdad? Y utiliza mensajes, y escuchen esto, mensajes directos. Profe, ¿Por pero qué? por ejemplo, es que, ay, me encanta el teatro a mí, pero por ejemplo, como antiguamente los musicales muchas veces se hacían en situaciones que había guerra o cosas así, y se expresaba la historia que estaba pasando en los musicales. Entonces, ¿está bien? Ay, qué bacán, me Sí, encanta. genial. Es que el teatro, a diferencia de los demás géneros, por ejemplo, a diferencia del género narrativo y a diferencia del género lírico, el teatro siempre fue funcionalista a la obra dramática y obviamente la versión de teatro. Siempre ¿Representaba lo que fueron, estaba pasando? y es que siempre tuvo una función, siempre fue la función de reflejar el mundo que nos rodea. No solamente mensajes que son individuales, que son para nosotros, para cada espectador, sino que también mensajes colectivos. De eso Alondra, por ejemplo, surge una serie de tipos de teatro, son tantos, está el teatro de la crueldad, el teatro del absurdo, el teatro psicológico, el teatro de la sombra, el teatro del silencio, el teatro de las máscaras, y podría darle churrocientas conceptualizaciones. ¿Y por qué? Porque cada uno abarca distintas problemáticas del ser humano. Por eso es que también es considerado un medio de comunicación masivo, porque busca un público, y todo tipo de público. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es la diferencia? Que no debe dejar indiferente a nadie, ¿verdad? Al igual que los libros son transmisores de cultura, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es nuestra gran problemática frente a los libros? O sea, perdón, frente al teatro. Que las entradas pueden ser, bueno, salvo en Chile, que las entradas son más caras que el resto, ¿verdad? Y en Chile es muy relativo, porque a mi juicio el libro es más caro que el teatro. Y obviamente por algo. En Chile, recuerden que no hay una cultura teatral. Y lamentablemente los actores, directores y toda la compañía que está de trasfondo tiene un defecto, el mismo defecto que tenemos nosotros. Se alimenta y se viste. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, si pueden acceder y consumir teatro después cuando sean profesionales, cuando tengan plata, háganlo. ¿Ya? Pero por Decirle ahora, eso, que el teatro claro, era antiguamente era un lujo, que algunos se claro, podían dar. claro.
Pero ahora, ustedes igual pueden acceder al teatro, YouTube, Internet, o bien pueden ir a las presentaciones teatrales que las hacen abiertas a público, porque les gusta, antes de presentar la obra propiamente tal, les gusta probarla con el público. Y muchas veces, y todas las compañías lo hacen, la presentan a público abierto, sin La cobrarles Mall ni Plaza. uno. ¿Sí? Basta con buscar cuando hay una compañía que está preparando la obra. Y dice, uy, ¿cuándo la van a estrenar ante el público? A tal fecha. Y después de ese estreno viene ya la comercialización. ¿Se dan cuenta? Entonces yo siempre digo a los chiquillos, oye, si mientras uno no tenga plata, busque igual. Pero después, cuando ya sean profesionales, cuando tengan plata, consuman teatro, apoyen el teatro. ¿Mm? Está el teatro, nos quedan 3 minutos, está el cine, ¿verdad? El cine también es un medio de comunicación masivo. Pero ¿cuál es la diferencia del cine? La diferencia del cine al del teatro no es directo. O mejor dicho, mensajes no directos. Porque en el momento en que se está produciendo, desarrollando, filmando, ¿verdad? Rodando, que muchos tuvieron ese problema, la obra no es el momento en que la está viendo el espectador. Ahí está lo indirecto. Por eso es que no hablamos de no directo. Pero a la vez son audiovisuales. ¿Verdad? Son audiovisuales. Profe, es como un año después de que vemos lo que graban. ¿Sí? ¿Sí? Sobre todo hoy las productoras, generalmente lo hacen las productoras hollywoodenses. ¿Por qué? Porque lo pasan al proceso de edición, remasterización, digitalización. Es que es complejo, ¿verdad? De repente, si hablamos de productoras, ¿verdad? O películas nacionales, no es tanto la demora, más la demora se provoca por los medios de conseguir fondos, financiamientos, presentaciones, estreno y todo el cuento, ¿ya? Pero sí, efectivamente hay un proceso bastante largo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia del teatro? ¿Saben cuál es la diferencia del teatro y el cine? En el cine la producción tiene que quedar bien al tiro, porque si no queda bien al tiro, nadie consume esa obra. En cambio, el teatro, esa es la gracia que tiene, que cada obra estrenada es perfectible. ¿Sabían eso? Les doy un tips. Siempre yo voy a ver las obras teatrales, generalmente en las últimas presentaciones, no en las primeras. ¿Sabían? Porque en las primeras suelen haber errores, suelen haber indecisiones, suelen haber miedos. En cambio, ya cuando los actores están fiatos, han aprendido bien el papel, el director ha Pueden corregido meterse en los el personaje. errores, al final te entregan una joya. Yo siempre prefiero ver más que el estreno, porque a muchos les gusta ver el estreno. Yo voy a ver casi las partes cúlmines, o sea, cuando ya está a punto de acabar la presentación teatral. Porque esa es la gracia del teatro. Siempre se puede mejorar en teatro. La primera presentación no es lo mismo que la última. Es un tips a los que les gusta el teatro, por si acaso. Y en el cine ya está todo grabado, por eso va a ser lo mismo siempre. En cambio, en el cine, ¿qué vaya a corregir? ¿Tendré que volver a editar? No, no se puede. Oh, chiquillos, nos queda un minuto. ¿Ya? Entonces, eso. Vamos a dejar el último, más importante, que aquí sí que ya nos vamos a demorar en parlamentos, que es Internet. El Internet, hoy considerado el más importante de todos los medios de comunicación. Pero eso lo vamos a dejar la Ah, el próxima. mejor de todo, ¿verdad? Sí. Es genial. Nada que decir. Ya, niños, como me queda un minuto, me despido. Cuídense mucho. Ya luego les voy a mandar una guía una vez que pasemos esto, que es más rápido. Ya nos queda poquito de los medios de comunicación y nos Chao, ponemos de profe. nuevo a trabajar. ¿Ya? Cuídense mucho. Que les vaya Igual, bonito. cuídese. Chao, profe, que esté bien. Igual. Nos Profe. vemos. Chau, Sayonara. chau. Está bien.